Buenas tardes, chicos. Pues bueno, al final del día, ya nosotros tenemos que empezar a trabajar o tenemos que empezar a terminar todas estas partes generalizadas. ¿A partir de qué? Yo les decía, a partir de la criminología, criminalística y lo que nosotros estábamos aterrizando, la última parte, lo que tiene que ver con la criminalística de campo y la criminalística de laboratorio. Esos puntos, chicos, al final del día se generan o se trabajan. ¿Para qué? Bueno, pues para que nosotros podamos por ahí trabajar un poquito con o aterrizar todas estas partes, generalidades que a nosotros nos pueden llevar a formalizar ciertas características, características específicas que logramos entender o que incluso pudiéramos llegar a formular dentro de. El día de hoy o esta semana, chicos, a nosotros nos toca ver esta parte de la dactiloscopía forense, que prácticamente determina o forma ciertas estructuras dentro de la misma criminología. Cuando nosotros lográbamos aterrizar estas partes, también decíamos qué era lo que nosotros teníamos o qué era lo que nosotros pudiéramos formalizar o pudiéramos entender como parte de. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Prácticamente la dactiloscopía forense, pues no es otra cosa más que la ciencia que se encarga del estudio, análisis y clasificación de las huellas dactilares. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Prácticamente estas sirven para identificar personas en ciertas investigaciones, ¿no? En procesos judiciales y otros ámbitos como la verificación de documentos o la identificación de desaparecidos. Se basa prácticamente en que las huellas dactilares pues son las únicas, ¿no? Y son únicas por cada individuo y pues estas no cambian con el tiempo. Tiene diferentes o tiene varios principios, ¿no? Por ejemplo, el principio de singularidad, que cada huella dactilar pues posee patrones de crestas y surcos que son únicos para cada persona, ¿no? La permanencia, que los patrones de las huellas dactilares pues prácticamente no se borran con el tiempo. La parte de la identificación criminal pues que permite relacionar a un sospechoso a lo mejor con algún arma. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Muchos o muchas de los abogados que nosotros logramos generalizar o que nosotros logramos entender, también nos dice que te van a ayudar para la verificación de documentos. En algunos países, ¿no? Prácticamente las huellas dactilares son legales reconocidas como el sustituto de una firma escrita. Tenemos diferentes procesos de identificación. Uno es la recolección de huellas, el análisis y cotejo, y por último la parte de la clasificación. Prácticamente esta disciplina, chicos, fundamenta o se fundamenta en la singularidad y permanencia de los patrones dérmicos, ¿no? Que presentan prácticamente las yemas de nuestros dedos. Nos ayudan, sí, en muchos procesos judiciales, eso hay que dejarlo, claro, ¿no? Hay que dejarlo muy, 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 muy claro. Pero también necesitamos entender, pues, que no pudiera ser o no pudiéramos determinar funciones específicas con. ¿Estamos de acuerdo? Eh, muchas de las, eh, muchas de las características que como abogados dentro de la criminología logramos tener o logramos pactar, pues prácticamente forman o determinan un proceso dentro de. No es otra cosa, chicos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a buscar o vamos a tratar de determinar esta parte dentro pues dentro de la dactiloscopía, ¿no? ¿A partir de qué? A partir de su historia, chicos. ¿Por qué? Bueno, pues porque prácticamente la historia de la dactiloscopía forense comienza en la antigüedad, pero se formalizó ya en el siglo XIX, ¿no? Con pioneros como Sir William, como Francis Galton, quienes establecieron ahora sí la unicidad y la permanencia de las huellas. ¿Estamos de acuerdo? El argentino Juan Bucetich pues creó prácticamente el primer sistema de clasificación de huellas dactilares, ¿no? Del mundo.
Prácticamente se genera o es adoptado por la Policía de Buenos Aires en 1894, sentando pues las bases para su uso moderno en la criminalística. Tenemos orígenes y el desarrollo temprano, ¿no? ¿Por qué? Pues porque prácticamente, chicos, en la antigüedad, ¿no? Se han encontrado pruebas de que antiguas civilizaciones como la babilónica y la persa usaban impresiones de dedos para autentificar documentos y así autenticar estos mismos. Ahora, prácticamente William Herschel, ¿no? A partir de 1858, este oficial británico comenzó a usar huellas dactilares para firmar contratos en la India. En 1877 las propuso para identificación de reclusos, aunque su idea no fue ampliamente adoptada de inmediato, por así decirlo, ¿no? Ya de ahí viene la parte de los pioneros científicos, yo les decía Francis Galton, ¿no? Que prácticamente a finales del siglo XIX Galton demostró que la huella pues es única y es inmutable, ¿no? Y que prácticamente es un hecho clave como uso dentro de la identificación. Muchas de las características de Galton pues nos logran decir si realmente puede tener hasta cierto punto bases matemáticas. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y de repente llega Juan Bucetich, ¿no? Que prácticamente en Argentina desarrolló uno de los primeros sistemas de clasificación de dactiloscopía. En 1891, él creó las primeras fichas dactilares del mundo y su método fue adoptado oficialmente por la Policía de Buenos Aires en 1894. ¿No? Tenemos ciertos hitos y cierta evolución de lo que llegamos a tener. ¿Por qué? Bueno, pues porque prácticamente el primer caso resuelto con dactiloscopía fue el caso de Francisca Rojas, ¿no? En Argentina en 1892, donde las huellas ensangrentadas de la escena del crimen coincidieron con las, este, con las de la señora Rojas, ¿no? Se considera un hito que demostró la validez de la dactiloscopía como una herramienta forense, chicos. Prácticamente aquí se determina como una herramienta ya forense, ¿no? Ya prácticamente después el sistema Galton-Henry, casi simultáneamente en 1898, el sistema dactiloscópico Henry se adoptó oficialmente en la India, ¿no? Luego ya viene la difusión del sistema Bucetich, que prácticamente el sistema de Bucetich se extendió a nivel internacional y fue adoptado por otros países en 1904. Prácticamente se le atribuye a Bucetich la creación de los cuatro tipos fundamentales de huellas, que son arco, presilla, interna, presilla externa y verticilio. Prácticamente se determina o se busca qué es lo que nosotros estamos haciendo como parte de... Juan Bucetich prácticamente determina este primer caso dentro de la dactiloscopía. ¿Para qué? Pues para que realmente pueda ser funcional, para que realmente se pueda determinar como parte de. Ahora, también tenemos ya sistemas modernos, ¿no? Con los avances tecnológicos, la identificación de huellas dactilares, se ha vuelto mucho más rápido, ¿no? Y seguro. Y en la actualidad, chicos, la dactiloscopía se usa en diversos ámbitos, desde la identificación criminal hasta la seguridad de los documentos de la identidad, ¿no? Y autentificación en dispositivos móviles. Eso que ya prácticamente tenemos o que ya prácticamente tiene como que ciertas características dentro de muchas de las formas, muchas de las estructuras que se llegan a generar como parte de, también tienden, chicos, a esta adaptación generalizada. ¿Por qué? Porque ya para 1924, pues prácticamente el FBI en Estados Unidos empieza a tener esta base de datos, ¿no? A nivel internacional. ¿De qué? Pues de las huellas dactilares. ¿Qué quiere decir? Pues que estos cuates pues ya empezaban a generar o ya empezaban a buscar esta parte del ruidito, ¿no? De ver qué es lo que están haciendo, ver cómo se está trabajando y hasta cierto punto veían en esos años qué era lo que se podría determinar o qué era lo que se pudiera buscar como parte de muchas funciones estructurales dentro de esta historia,
pues llegan a darse a partir de un cierto estímulo erróneo. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que cada uno de ellos buscaba aclarar o cada uno de ellos buscaba el entendimiento de las formas estructurales dentro de. La mayoría de las formas que generaban o que determinaban siempre y en todo momento, pues se podrían buscar o determinar dentro de este mismo rendimiento, dentro de este mismo, de esta misma forma, por así decirlo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, tenemos los principios, yo les decía, fundamentales de la dactiloscopía, ¿no? El primero, la unicidad, que pues no existen dos huellas dactilares iguales en el mundo, ni siquiera entre gemelos idénticos, ¿no? Cada individuo pues posee un patrón único e irrepetible. Cuando se genera o cuando se determinan todas estas partes o todos estos fundamentos, ¿no? Todos estos generadores determinan un punto de diversidad. Yo les decía, ¿a partir de qué? Bueno, pues a partir de que se determina un punto de partida dentro de, ¿no? Por otro lado, tenemos la parte de la permanencia. Yo les decía que prácticamente, pues son huellas que permanecen inalterables desde el sexto mes de gestación, ¿no? Desde la sexta semana de vida fetal y permanecen inalteradas, ¿no? Durante toda la vida de una persona hasta después, incluso hasta después de su muerte. Este tipo de principio, que es la permanencia, también se conoce como perenidad. ¿Estamos de acuerdo? Y luego viene la parte de la clasificación, ¿no? En donde prácticamente las huellas se clasifican en patrones básicos, sistemáticos, que facilitan su análisis, comparación y búsqueda dentro de las grandes bases de datos. Muchos de los principios ya generados, ya establecidos, buscan esta retención. Si lo quieres ver así, formal, ¿no? O informal dentro de, pero prácticamente pues permite organizar y clasificar las huellas dactilares en un sistema para su estudio y comparación dentro de. La mayoría de las estructuras, la mayoría de todas estas formas que se llegan a dar, también tienden a generar, yo les decía, esta parte de la clasificación. Y esta parte de la clasificación determina un punto de partida, un punto en donde la mayoría de las clasificaciones pues se tienen o se dan dentro de esa misma estructura polifuncional. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Tenemos, yo les decía, unas diapositivas atrás, prácticamente los tipos de patrones dactilares que tenemos primero los arcos, ¿no? Que son crestas capilares que fluyen de un lado a otro del dedo sin formar bucles, ¿no? Creando un patrón ondulado, simple. Dentro de esto, pues no tenemos mayor problema o no se genera mayor problema. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final del día el arco, pues es eso, es un arco. Y luego tenemos los lazos o presillas, ¿no? Que son crestas que entran y salen por el mismo lado del dedo, ¿no? Formando un bucle característico, que son más comunes representando el 60 o el 65% de todas las huellas a nivel internacional, ¿no? Luego tenemos los verticilios, ¿no? Que prácticamente son crestas que forman círculos concéntricos o espirales en el centro del dedo, ¿no? Y construyen pues aproximadamente el 35% de una población general. Estos patrones, chicos, se generan o lo que hacen es buscar realmente un punto de partida. ¿Qué quiere decir? Bueno, así como se los manejé, es el 5%, 60-65, 30-35%. Cuando logramos entender esta parte formal, ¿no? Dentro de, también podemos entender que la mayoría de las características dentro de empiezan a funcionar como parte y como una parte fundamental de. ¿Y por qué lo decimos así? Bueno, pues porque la mayoría de las circunstancias así lo ameritan, chicos. La mayoría de las circunstancias buscan realmente que esto esté, pues, formado o estructurado dentro de. La mayoría de las situaciones revelan por grado,
¿no? ¿Hasta dónde? O qué tipo de huella es la que nosotros estamos buscando, qué tipo de formación nosotros estamos buscando. La mayoría de los peritos, la mayoría de las estructuras dentro de los peritos lo que hacen es primero ver esto, qué tipo de patrón dactilar tiene. Y entonces ellos ya empiezan a basarse ¿a partir de qué? A partir de los porcentajes. Ah, bueno, pues tenemos un 5% dentro de la población, no es tan común, entonces es un poquito más fácil de atenderlo. Cuando se generan este tipo de recursos o determinan este tipo de recursos, también buscan la relación que existe o las determinaciones que llegan a existir como parte de. Y tú vas a decir, bueno, pero ¿cómo yo puedo generar esta estructura o hasta dónde voy a llevar esta estructura como parte de, bueno, pues al final del día se genera únicamente como una función estructurada o como parte de un requisito formal para poderlo entender. Tenemos los tipos de huellas dactilares que nosotros vamos a poder encontrar dentro de todas las escenas, dentro del acto jurídico, ¿no? Primero tenemos las naturales o visibles, que son huellas dejadas con sustancias como tinta, sangre, grasa o pintura, que prácticamente son visibles a simple vista. Este tipo de huellas naturales o visibles prácticamente pues no tienen como que tanto problema, no tienen esa necesidad de andar viendo técnicas especiales para la formación o estructura dentro de. Luego tenemos las latentes, ¿no? Que prácticamente son invisibles al ojo humano, formadas por sudor, por aceites naturales en la piel, que requieren ahí sí técnicas especiales de revelado. ¿Con qué? Con polvos o químicos, ¿no? Para poderlas hacer visibles. Prácticamente dentro de la dactiloscopía nosotros tenemos como que ciertas funciones estructurales, más en las huellas latentes. ¿Por qué lo decimos así? Bueno, pues porque primero tendríamos, yo siempre se los he dicho, tenemos que cuidar esta parte fundamental en donde nosotros vamos a decir si realmente estamos dentro de o estamos fuera de esta misma condición formal. ¿No? Este tipo de condiciones formales, chicos, ustedes me van a decir, bueno, profe, pero pues si al final del día nosotros no la tenemos o nosotros cómo vamos a saber que está ahí, bueno, pues precisamente por eso se da la preservación dentro de una escena del crimen y entonces empiezan con este rocío de polvo, ¿no? Y luego también tenemos las moldeadas, que prácticamente son impresiones tridimensionales que están dejadas en superficies blandas o maleables, ¿no? Como la arcilla, el barro, la cera, incluso un jabón, ¿no? Y conservan prácticamente hasta el relieve de todas las crestas, ¿no? Este tipo de funciones, chicos, este tipo de ¿cómo decirlo?, de creencias estructurales dentro de, nos llevan a nosotros a determinar si realmente estamos dentro o fuera de. ¿No? Este tipo de principios generan hasta cierto punto un recurso invaluable. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que nosotros prácticamente con esto nosotros estaríamos cerrando ciertos asuntos trabajados o incluso ciertos asuntos con los cuales pudiéramos trabajar, pero con los cuales ya pudiéramos obtener un resultado incluso antes de tiempo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y tenemos prácticamente los métodos para revelar y recolectar las huellas, pues latentes, ¿no? Prácticamente aquí es en donde nosotros pudiéramos generar el punto de partida dentro de esta materia, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos los polvos de grafito y magnéticos que prácticamente son ideales en las superficies lisas y que pues no están porosas, ¿no? Como el vidrio, metal y plástico. Prácticamente estos polvos lo que hacen únicamente es revelar la huella que nosotros pudiéramos tener, la huella que nosotros pudiéramos incluso estar buscando dentro de. Este tipo de polvos, chicos, buscan o tienen una relación prácticamente comercial con lo que nosotros estaríamos buscando, con lo que nosotros estaríamos, pues prácticamente entendiendo dentro o fuera de. La mayoría de estas circunstancias revelan estos polvos, hacen que una huella, como lo veíamos anteriormente, pues sea más fácil de distinguir.
Y luego tenemos los polvos fluorescentes, ¿no? Que prácticamente son utilizados para huellas difíciles de detectar en superficies que son multicolores o son texturizadas, ¿no? Y requieren una luz ultravioleta. ¿Para qué? Pues para visualizar de una manera muy óptima. Este tipo de polvos fluorescentes, chicos, por lo regular se ocupan en lugares muy oscuros, ¿no? En donde incluso el ojo humano pudiera determinar o pudiera cambiar qué es lo que está llevando a cabo dentro y fuera de. Este tipo de polvos fluorescentes, yo creo que todos los han visto, incluso ahí en las películas, en las series, determinan o lo que buscan es que realmente se pueda trabajar con lo que se tiene en este tipo de cuartos oscuros, chicos. Muchos también tienden a generar la bioluminiscencia, ¿no? Esa bioluminiscencia a partir de, ¿estamos de acuerdo? Y tenemos los vapores químicos de yodo, ¿no? Que prácticamente es el método efectivo para las superficies porosas, como el papel, cartón, incluso la madera, ¿no? Este yodo sublimado se adhiere temporalmente a los residuos de la huella y la forman así como tal. Ahora sí ya puede ser lo que yo les decía, la diapositiva anterior. Ahora sí ya puede ser pues visto, ¿no? Ya con el ojo humano y no necesita pues ningún tipo de forma para que se pueda llevar. Tenemos las linternas fluorescentes especiales, que prácticamente es una luz alternativa, ¿no? Que permite observar huellas reveladas con reactivos fluorescentes, mejorando el contraste y asimismo su visibilidad. Muchos buscan esta o este entendimiento como parte de, pero también tienes que recordar que la mayoría de las características polifuncionales que se tienen como parte de son esos agravios estructurados, esos agravios por medio de los cuales nosotros pudiéramos incluso hasta revelar cuáles iban a ser esas formas, ¿no? Hasta cierto punto. ¿Por qué? Bueno, pues porque la mayoría de las características tienden a determinar un recurso propio y esos recursos propios, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues que estas linternas te van a poder decir en dónde está, hacia dónde te puedes mover, incluso hasta la parte de la orientación. Y este tipo de recursos, como las linternas fosforescentes forenses especiales, buscan también esta relación, ¿no? Esta relación entre lo que tú buscas como resultado y la parte de apropiación. Ya dentro de la parte moderna, chicos, dentro de la dactiloscopía. ¿No? Pues ya ponemos el AFIS, ¿no? Que es un sistema automatizado, computarizado, que prácticamente compara todas las huellas en cuestión de segundos o las huellas que tú hayas encontrado en cuestión de segundos. ¿Por qué? Porque al final del día eso es lo que se pretende, que realmente se pueda encontrar un culpable, en este caso, ¿no? En la parte de la crimen, o encontrar a quién pertenece esa huella, no necesariamente un culpable, ¿no? Pero sí a quién pertenece prácticamente esa huella. La mayoría de las formas dentro del AFIS, chicos, es que ya no tiende o ya no busca esta recreación dentro de, ya no determina esos puntos de partida dentro de. ¿A qué quiero llegar? Bueno, pues que la mayoría de las circunstancias tienden o generan ese propio recurso. Y ese recurso tiene que ver con lo que tú estás viendo, con lo que tú estás haciendo. Muchas partes funcionales que se llegan a tener dentro de tienden también a manejar este tipo de recursos. Parte de las AFIS, ¿no? O parte de estos cambios, si lo quieres ver así, cambios emblemáticos, ¿no? Como parte de. Pero, ojo, ojo, este sistema automatizado, pues al final del día, todavía no lo tenemos, por así decirlo, abierto al público, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque al final ellos buscan únicamente esta parte, ¿no? Tenemos los escáneres biométricos digitales que prácticamente aquí ya los podemos encontrar en cualquier lugar. Incluso lo puedes ver o lo puedes analizar. Tú llegas a tu trabajo, pones tu huella y te dice quién eres, ¿no? O sea, y obvio. Para eso primero tuviste que haber tenido un registro, ¿no? Ese tipo de formas o ese tipo de características dentro de los escáneres biométricos digitales, pues ya tienden a hacer o a darte un resultado previsto, por así decirlo.
Tenemos la parte de la inteligencia artificial, que son los algoritmos de aprendizaje no automático, que prácticamente mejoran la precisión de dentro de todos los análisis, ¿no? Y dentro de todos estos análisis, pues reducen errores humanos y aceleran el proceso de identificación forense, ¿no? Tenemos también la conexión prácticamente internacional, que son las redes integradas que permiten compartir información dactilar entre otros países. Ojo, este es únicamente en sistema de seguridad, ¿eh? O sea, no vamos a decir, es que deja y le hablo a la India para que me preste su base de datos. O sea, no, simplemente se da en un sistema judicial. ¿Dónde los hemos visto? Bueno, en el sistema del Haya, ¿no? En donde prácticamente ellos lo que están haciendo es buscar este tipo de estructuras, este tipo de formaciones. ¿Estamos de acuerdo? La mayoría buscan eh, entenderse o buscan esta relación sobre un resultado, buscan esa relación sobre un cambio formacional. ¿A partir de qué? Bueno, pues a partir de lo que nosotros pudiéramos entender o a partir de lo que nosotros estaríamos buscando dentro de. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, ¿tenemos un impacto social? Sí, sí, yo digo que sí. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos una identificación infalible dentro de todas estas huellas, ¿no? Y la parte judicial, pues tenemos exoneración de inocentes, ¿no? ¿A partir de qué? A partir de la evidencia científica dactilar. Y este tipo de recursos busca el propio almacenamiento directo no busca el entendimiento, simplemente busca ese recurso. Eh, Busca también qué es lo que tú tienes o busca qué es lo que tú estás tratando de referir dentro de. Tenemos las aplicaciones cotidianas, lo que yo les decía, ¿no? Sistemas bancarios, dispositivos electrónicos como la tablet, el teléfono, la computadora y los controles de acceso, ¿no? Que prácticamente yo les decía, vas, pones tu huella y ya te dice quién eres y te da tu acceso, ¿no? Y por otro lado, se han vuelto ya prácticamente un pilar dentro de la justicia, chicos. ¿Por qué? Bueno, pues porque prácticamente basan toda la evidencia para ver el requerimiento del proceso judicial. Y esos procesos judiciales buscan, este, buscan el entendimiento de lo que se le puede acercar a un juez, ¿no? ¿Qué quiere decir? Este, ¿Cómo decirlo? El juez, vamos a vernos o vamos a verlo de manera legal. El juez va a tomar un resultado o busca un resultado a partir de lo que tú le acercas, ¿no? Y en este caso, pues ya la mayoría de las partes, pues ya están determinadas dentro de. Este tipo de recursos o este tipo de formas buscan el alivio prácticamente instantáneo dentro de, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo pudiéramos decir así, chicos? Bueno, pues porque al final del día todas estas estructuras sociales buscan que realmente podamos encontrar o podamos determinar un inocente o tener a un culpable, chicos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, vamos a ya a cerrar esta parte con la parte de la dactiloscopía que determina una ciencia única para la justicia. ¿A partir de qué? A partir de un código único, a partir de la ciencia y la tecnología y a partir de una evolución continua, ¿no? Cada uno de nosotros busca el entendimiento dentro de un resultado, eso me queda más que claro. Pero también tienes que entender que lo que estamos buscando es encontrar la verdad para dar la protección hacia la justicia. Hay que recordar que la justicia no es otra cosa más que darle a cada quien lo que se merece y determinar esos puntos de partida como los hemos encontrado. Ahora, ¿hemos ido avanzando? Sí, pero no tenemos que pecar de soberbios. ¿A qué quiero llegar, chicos? Bueno, pues que prácticamente no podemos, si bien es cierto, no podemos sustituir este tipo de resultados, ¿no? También tenemos que entender que la mayoría de las circunstancias van a estar estructuradas dentro de o van a estar estructuradas como parte formacional de, ¿no? Este tipo de revelaciones o este tipo de estructuras busca realmente el entendimiento de.
busca que realmente tú te encuentres dentro de. Y esos puntos prácticamente de partida buscan la evolución de lo que tú estás teniendo, buscan la forma estructurada de, ¿no? Muchos también tratan de dar un entendimiento, si lo quieres ver así, poco lógico, ¿no? Pero que realmente ha estado funcionando, que realmente ha estado dejando un trabajo creativo dentro de esta misma valoración. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Pues bueno, prácticamente nosotros hasta aquí llegamos. Vamos a terminar. Ya saben, cualquier duda, comentario, sugerencia, regaño, reclamo, estamos en el privado o en la plataforma. Pórtense muy bien, chicos.